del doctorado en el Centro Universitario de Oriente y sus tesis tanto de maestría como de doctorado. Recibamos entonces para la primera parte de nuestro panel al doctor Melvin Portillo con el tema prisión preventiva versus presunción de inocencia. Es un honor poder estar en esta tarde con ustedes y compartir y pensar un poco acerca de la teoría del derecho penal. Sin antes felicitar al doctor Ovidio Parravela, al maestro Lepe, por este tipo de actividades que nos permite a nosotros poder formarnos, poder prepararnos, poder aprender, poder especializarnos. También darle la bienvenida al maestro Alberto Montero, que nos acompañaba hace un momento en el panel, y que podemos nosotros también intercambiar pensamientos jurídicos acerca del derecho. Bueno, no podemos hablar de prisión preventiva sin antes explicar que el derecho penal del ciudadano, con el cual nos formaron a nosotros en las aulas universitarias, ha cambiado. Y es que no solo el derecho penal ha cambiado, sino todo el derecho ha cambiado en cuanto a que yo siempre he llamado a una redefinición de los conceptos jurídicos fundamentales. Hoy vemos estados que son gobernados por Naciones Unidas, por ejemplo, y que no tienen gobierno. Vemos estados que son protectorados, entonces nosotros podemos decir hoy tenemos que redefinir la palabra estado. O vemos formas de gobierno presidencialistas que no son las mismas en El Salvador, en Honduras, en Venezuela, porque se ha redefinido una forma de organización política y jurídica. Igualmente el derecho penal, que fue pensado a través de una teoría del delito, de un comportamiento humano típico, antijurídico, culpable, hoy nosotros podemos ver que ese concepto de derecho penal ha cambiado. Y ese concepto de derecho penal, el cual sanciona la culpabilidad y la comisión del hecho delictivo de manera directa, ha cambiado por un derecho penal que ha venido transformando, reduciendo límites fundamentales de garantías, como lo es el derecho penal del enemigo. Gunther Jacobs en 1985 sustenta esta tesis y dice: yo no he creado un nuevo derecho penal, y ahora hay una organización delictiva transnacional que ha liberado más allá de las fronteras y que es necesario combatirlo con un derecho penal diferente, distinto, porque es diferente el delincuente que comete cierto tipo de delitos y otros delitos que son de manera cualitativa más graves, que ponen en riesgo y en peligro la sociedad. Cito la obra de Don Quijote de la Mancha, la obra de Cervantes, de 1600, porque le preguntan a Don Quijote por qué ese que va detenido lleva las cadenas más grandes y lleva más personas que lo cuidan, y le dice: sí, es que él va cuidado de una forma distinta porque él es un delincuente que atentó gravemente contra la sociedad, el más peligroso, y por eso se le ha reducido sus límites de derecho de defensa, y por eso es necesario que la sociedad pueda defenderse a través de un derecho penal agresivo, tanto así como lo pueden ser las bandas criminales y transnacionales. Podemos ver nosotros entonces que prácticamente este derecho penal del enemigo tiene mucha relación hoy con la prisión preventiva, porque el derecho penal del enemigo es un adelantamiento de la punibilidad. Es decir, no es unas personas que están en una vivienda y que saben que a la vecindad hay una banda de criminales de 20, 30 personas fuertemente armados, no van a dejar salir a sus niños ni siquiera a comprar a la tienda, porque el solo hecho de la permanencia de esa banda criminal ahí genera una peligrosidad social. Es decir, las personas se sienten amenazadas, cohibidas, y esa es la división que nosotros debemos entender, que cuando se litiga en un juzgado de mayor riesgo ante delitos que son a través de una ley especial, como lo es la ley de delincuencia organizada, la interpretación del derecho penal ha cambiado, y ha cambiado de manera categórica. A lista de ejemplo podríamos hablar, por ejemplo, del delito de conspiración, que en el derecho penal del ciudadano simple y sencillamente es un agravante cuando dos personas se ponen de acuerdo. Pero si usted analiza el artículo 4 de la ley de delincuencia organizada, estas personas que conspiran, dos o más personas, ya cometen conspiración, y hay jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que yo les voy a dar en un momento, en el cual no hay necesidad que se consuma, no se consuma el delito para el cual conspiraron. Es decir, hay una conspiración que se puede interpretar desde el punto de vista del derecho penal del ciudadano, que el derecho penal del ciudadano lo podemos entender como cuando usted va en un vehículo y mira en retrospectiva lo que ya pasó.
el comportamiento humano que ya se dio. Pero el derecho penal del enemigo, usted ve en perspectiva hacia lo que puede suceder, hacia la peligrosidad que pueda causar las organizaciones delictivas. Entonces hay una división de delitos de manera cuantitativa y cualitativa. Hay un cambio del paradigma del derecho penal actual, porque si yo me paro hoy como un teórico, diría Zaffaroni, yo diría pues todos los delitos no deberían de tener prisión preventiva, todos los delitos deberían de presumirse la inocencia y todos deberían de estar libres en sus casas. Pero no es así. No nos podríamos parar nosotros como teóricos dejando por un lado la realidad que está sucediendo a nuestro alrededor, donde el Estado muchas veces en diferentes lugares del país no tiene ni la capacidad, ni la Policía Nacional Civil, ni los elementos para poder brindar seguridad a las personas. En este tipo de derecho penal del enemigo pues se mantiene una pena contundente. Si ustedes analizan todas estas normas jurídicas, son mayores de 5 años. Se reducen las garantías penales. Usted no puede ir a hablar de presunción de inocencia, de derecho de defensa. Me tienen que respetar principios y garantías constitucionales, cuando aquí lo que se da es una pugna entre dos principios, y obviamente uno de estos principios es el interés común, es el bienestar común de la sociedad. Por eso es que a su momento hablábamos que la pena de muerte no se ha agotado la discusión. Por supuesto que no se ha agotado la discusión, en cuanto que aquí no hay una antinomia constitucional en protección de vida y en pena de muerte, sino que lo que hay es bien común y pena de muerte. Y si usted obviamente aplica el bien común, va a aplicar la pena de muerte. Y si usted aplica, obviamente, el derecho de presunción de inocencia o cualquier otro derecho de no quitar la vida a una persona, la pena de 50 años. Pero ahí vemos principios y normas. Y obviamente en el derecho, esta es una interpretación distinta. Ustedes que están en las maestrías, al estudiar epistemología jurídica, conceptos y juicios, se van a dar cuenta que se puede interpretar a través de las normas, a través de la gramática, a través de lo que nosotros podemos entender por el sentido de las palabras, y que también podemos nosotros interpretar a través de principios, y que estos principios son los formadores de todo el sistema jurídico. Los que están en mercantil aquí, un principio de mercantil, buena fe, guardada y verdad sabida, es un principio que sin él no existe el derecho mercantil. O si habláramos nosotros de derecho penal sin el principio de legalidad en el delito. Los principios entonces se encuentran contenidos en las normas, especialmente en las normas constitucionales en la nuestra, donde hay principios que son implícitos y donde hay principios que son explícitos, como el del 203 de supremacía constitucional, en que los jueces van a aplicar el principio de que la Constitución prevalece sobre cualquier ley o tratado, o el principio del 44 cuando hablamos nosotros de los derechos inherentes de la persona humana, o de los tratados y convenciones internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, el derecho penal del enemigo, Gunther Jacobs, ha sido siempre criticado por esta nueva teoría. Prácticamente tiene una base empírica incuestionable, no acuye el concepto para hacer algo así que describe algo que ya existe. Es decir, no es una teoría nueva, es lo que dice, es lo que se está dando empíricamente en la sociedad, y obviamente son normas excepcionales. El derecho penal del enemigo se define como una necesidad de un Estado de Derecho, ya que sin estas normas especiales para la protección de los bienes jurídicos tutelados de los ciudadanos, se corre el riesgo de que el Estado desaparezca su control de seguridad y protección. Gunther Jacobs, 1985, jurista y filósofo alemán. Hablaba de tiempo de la obra de Cervantes, porque el derecho penal del enemigo no es algo nuevo. Todo el mundo cree que fue a través de las Torres Gemelas en Nueva York, pero es algo, el derecho penal del enemigo se ha venido dando a través de la historia, a través de la humanidad, como nosotros lo vamos a poder ver más adelante. Este adelantamiento de la punibilidad únicamente que ha traído obviamente otros componentes, como en la Edad Media. Obviamente hubo una persecución contra las personas que creían de una forma diferente, y obviamente ahí se aplicó el derecho penal del enemigo, como lo podemos ver en Estados Unidos, por ejemplo, el tema de migrantes. Nosotros podemos ver una política muy clara y marcada. El jurista filósofo alemán Gunther Jacobs dice: el enemigo carece de dignidad, es decir, el enemigo es menos persona. Por eso es de que este concepto, cuando vamos a litigar a los tribunales de mayor riesgo, vemos a las personas que tienen esposas en las manos, en los pies, están vestidos de otra forma, están atrás, no están cerca de su abogado, no pueden consultarle a su abogado, no pueden ni siquiera hacer una defensa material. ¿Por qué? Porque el tipo penal, el cual se les está imputando, es un tipo penal que viene de una convención de Palermo, que viene de un estudio
a nivel mundial en donde este tipo de delitos son de grave afectación a la sociedad. No es un hurto, no es un robo, no son lesiones, no son amenazas. Estamos hablando de asociación delictiva, estamos hablando de comercio, tráfico, almacenamiento, lavado de dinero y otros activos, extinción de dominio, que tiene sus principios propios del derecho penal del enemigo. Por esa razón, cuando hablamos de presunción de inocencia y cuando hablamos de prisión preventiva, definitivamente la regla general es que esta garantía fundamental de la presunción de inocencia se debe respetar, es constitucional, pero tenemos que entender también que contraparte del derecho penal del enemigo que limita, y no en todos los casos se va a presumir la inocencia de manera literal o una presunción jure de jure, sino que de acuerdo a estas circunstancias hay peligros procesales, los cuales pueden ser vulnerados, y en ese momento se puede dar la prisión preventiva de manera justificativa. Este delito del derecho penal del enemigo es un delito de estatus. 3 o más personas se asocian o reúnen y la finalidad es delictiva, cometer delitos en el futuro. Hay una sentencia de casación que es de fecha 3 de febrero del año 2012, expedientes 2031-2011 y 2158-2011. Esta sentencia de casación es muy interesante porque nosotros, cuando se empezó a litigar en los tribunales de mayor riesgo, el concepto de conspiración que se tenía era que era un tipo penal complementario y que obviamente se tenía que haber dado un tipo penal principal para que este tipo penal pudiera materializarse. La Corte Suprema de Justicia indica que con el solo hecho de darse la concertación, aunque no se dé otro tipo penal, se considera como consumado. Es decir, que ya han empezado a aplicar esa peligrosidad y ese delito de estatus hacia el futuro, que si usted y otra persona conspira, aunque no se consume, ya cometió el delito de conspiración, que es una interpretación del derecho penal del enemigo. Y así podemos ver nosotros entonces que en este tipo de connotación, el derecho penal del enemigo le quita el carácter de persona al sujeto que es indicado de un hecho delictivo. Y obviamente, como la persona es un centro de imputación normativa, es un ser humano, la base de teoría del delito, este elemento esencial prácticamente es importante para la interpretación, ya que se considera parcialmente persona y restringido y limitado de sus derechos constitucionales. Entonces podríamos hablar de varias características de este sistema penal. Número 1, tiene reducción de derechos fundamentales. Número 2, anticipación de punibilidad. Recuérdense ustedes que cuando mirábamos teoría del delito, mirábamos la punibilidad como un elemento positivo del delito. Comportamiento humano, tipicidad, culpabilidad, condiciones objetivas de punibilidad, y obviamente que la punibilidad, que es la pena, era el fin del proceso penal. Pero aquí hay una anticipación a esa punibilidad. Hay una reversión de la carga de la prueba, hay un aumento de penas, hay reducción para acceder a sustitutos penitenciarios y es un derecho penal de autor. Obviamente que en la genealogía de este derecho penal del enemigo podemos ver el malefus maleficarum, que en la Edad Media era prácticamente un instrumento para poder perseguir a las personas que creían de diferente forma. Se ha hablado también de los comunistas, de los narcotraficantes, terroristas y también de los migrantes. Michael Foucault, que es uno de los autores psicólogos del derecho penal del enemigo, dice que la guerra en contra de los enemigos es una manera normativa de hacer la guerra contra el enemigo. Y viendo de manera especial algunas leyes guatemaltecas que tienen mucho que ver con este derecho penal del enemigo, está la ley de lavado de dinero y otros activos. Esta norma prácticamente presume que el dinero incautado o obtenido es de procedencia ilícita. Es decir, el lomus probandi está invertida la carga de la prueba. Si usted defiende un caso por lavado de dinero, como abogado defensor va a tener que probar el origen, el destino, la justificación patrimonial de esa persona para poder demostrar que ese dinero es de procedencia ilícita y lleva un destino ilícito. ¿Por qué? Porque el lomus probandi está cambiado. Entonces, si como abogado espera toda la etapa preparatoria y la acusación, lo que va a esperar es la condena por el delito de lavado de dinero. Tiene que tener consultores técnicos, tiene que tener informes especiales de auditoría para poder hacer una defensa, porque ahí las condiciones del lomus probandi están variadas. Quiere decir que la presunción de inocencia ahí está limitada en el sentido de que el que debe de probar es la persona que está siendo sindicado por el delito de lavado de dinero. Esta fue una reforma que se le hizo, el artículo 2 bis del decreto 55-2010 en la ley de extinción de dominio, se modificó el lomus probandi en la ley de lavado de dinero.
Anterior a junio del año 2010, nosotros teníamos una ley de lavado de dinero que primero tenía que haber una sentencia condenatoria para que pudieran empezar a aplicar el delito de lavado de dinero. Pero el 55-2010, que es en junio, que entró en vigencia en enero del año 2011, ahora ya no es necesario que haya una sentencia condenatoria, sino que se va a iniciar la persecución penal por la autonomía del delito de lavado de dinero. No sé cómo estoy con el tiempo. Ley de extinción de dominio. La ley de extinción de dominio es otra ley especial que también tiene aristas de derecho penal del enemigo en su interpretación, toda vez que la gente habla de una doble persecución penal en la ley de extinción de dominio. Pero tenemos que entender nosotros que la ley de extinción de dominio es un instrumento contra el narcotráfico, contra el lavado de dinero y otros activos, y es un instrumento penal contra el crimen organizado. El decreto 55-2010 del Congreso de la República es tan así que, aunque se haya dictado sobreseimiento, aunque se haya declarado el archivo, aunque se haya declarado un criterio de oportunidad, eso no extingue la ley de extinción de dominio. ¿Y qué de común tienen estas dos legislaciones? La ley de lavado de dinero y otros activos y la ley de extinción de lavado de dominio, que son leyes de aplicación, interpretación, complementación, justificación técnica, en donde el 143 del Código Procesal Penal y 141 revisten importancia en cuanto a los consultores técnicos como instrumentos importantes para la investigación, documentación y justificación de los bienes, y poder hacerlo de manera técnica para poder ejercer su defensa. El derecho penal del enemigo se dice que a los rebeldes, a los traidores y convictos de lesa majestad no se les castiga como ciudadanos, sino como enemigos del Estado. No por un derecho del ciudadano, sino por un derecho de guerra. Jacobs lo que nos quiere decir aquí es que al gobernado se le aplica el derecho del Estado, pero el enemigo queda fuera del Estado y se le trata de manera diferenciada por medio de un derecho de guerra. Por una decisión autoexcluyó el Estado del derecho de esas personas. Esto es despenalizar al ser humano del derecho penal. Entonces aquí es donde nosotros pudiéramos empezar a hacer el análisis de prisión preventiva. Y por supuesto, un abogado defensor, como yo también lo soy, pero estamos hablando aquí en términos filosóficos y entendiendo y comprendiendo el matiz de todo lo que trae dictar una prisión preventiva, porque todos sabemos, yo traigo números, ojalá me dé tiempo en la otra presentación, pero traigo números del 300% de las cárceles, de que se gastan 680,000 quetzales diarios para darles de comer a todas las personas que están ahí, que la mayoría de personas está por delitos que pudieran aplicársele una medida sustitutiva, pero también hay que hacer la evaluación y el análisis de que la prisión preventiva obviamente no es la regla general y que la prisión preventiva no debe de ser la regla general y que la libertad es la regla general. Se debe entender que en el derecho penal del enemigo están inminentemente limitadas las garantías constitucionales, y entonces ahí es donde nosotros podemos ver o entender que hay una norma de política criminal distinta en la persecución penal del delito, y obviamente hay también una interpretación distinta a la hora de aplicar o no una medida sustitutiva, más allá que los peligros procesales que todos lo sabemos que son peligro de fuga y de obstaculización para la averiguación de la verdad. El derecho penal del enemigo entonces hace la diferencia entre dos tipos de delincuentes. Un delincuente primario que como sostiene puede cometer un desliz, pero arrepentirse o enmendar, y aquel delincuente que representa un peligro para la sociedad. Sigue representando un modo de conmover el Estado y se hace necesario proteger a la ciudadanía. ¿Cómo combate el Estado a los sujetos que conmueven sus bases por su peligrosidad? Pues a través de las normas jurídicas, especialmente con las cuales se hace guerra a sujetos que no son consideradas personas, sino son considerados enemigos de la ciudadanía. Y obviamente hay algunas sentencias que ustedes pueden consultar de la Corte Suprema de Justicia, donde se han hecho los análisis respectivos respecto de esta interpretación, y esta interpretación obviamente reduce garantías y obviamente reduce posturas y principios fundamentales de todo ser humano. Todos critican la postura del derecho penal del enemigo, dice Jacobs. Todos critican que haya un derecho penal que proteja a la sociedad y que reduzca garantías. Pero él pregunta, ¿qué solución eficaz propone contra el tema del terrorismo, contra el tema de crimen organizado
o contra el tema de narcoactividad transnacional. ¿Cuál sería esa solución? Pues yo creo que la solución no podría ser una medida sustitutiva, definitivamente, hablando desde la perspectiva de esos tipos penales. Se resumen entonces la tesis del derecho penal del enemigo, que es un poco complicado de hacer un resumen de los libros de Jacobs, pero hacemos un esfuerzo para sintetizarlo por el tiempo, que en primer lugar, la punición de hechos ya cometidos rige para el ciudadano. La prevención de hechos futuros surge para el enemigo. Hay una gran distinción entre la aplicación de la teoría del delito para el ciudadano común, que hablamos de todos los tipos penales del Código Penal, como para el derecho penal del enemigo, que son todas estas leyes especiales, como lo son lavado de dinero, extinción de dominio y ley de delincuencia organizada. Lo segundo es, una persona como construcción normativa de la vida práctica no busca en la práctica orientación alguna, más bien que va a cumplir con sus obligaciones. A esto él le llama cimentación cognitiva. Si falta esa cimentación cognitiva, debe de recurrirse a la fuerza, lo que constituye siempre una despersonalización, una limitación a las garantías y derechos constitucionales. El derecho penal del enemigo se sustenta en la fuente de peligros que genera la criminalidad organizada. El derecho penal del enemigo es un derecho penal de excepción. Si puede ponerme la segunda. Entonces, en contraposición, ahora voy a hacer una presentación en los pocos minutos que me quedan acerca de la prisión preventiva y presunción de inocencia. Y esto tiene que ver efectivamente de la situación de la realidad social en que nosotros nos encontramos. Este es el centro preventivo, los que hacen mercantil notariado, creo que no han ido, ahí lo pueden conocer. En este lugar maldito donde reina la tristeza, no se condena al delito, se condena a la pobreza. Esta frase está escrita en la pared del preventivo en la zona 18, en la ciudad de Guatemala. Esa es una requisa. La próxima, por favor. En Guatemala se está escribiendo actualmente una historia cruel de la víctima. Vamos a poner las dos posturas en contraluz para que tengamos, para que ustedes decidan. Y arbitrariamente la duración de la prisión preventiva, generando condiciones inhumanas que están ocasionando muertes de los reos que aún no se les ha dictado sentencia condenatoria. Estas cuestiones generan polémica, especialmente en nuestro país, donde existe mucha desinformación de los derechos y obligaciones de los ciudadanos, y las redes sociales, donde existen criterios o posiciones muy alejados de la realidad jurídica, crean una polarización que favorece a ciertos sectores de la sociedad. Nuestro sistema jurídico tiene la garantía constitucional de la presunción de inocencia, que determina la justificación de la prisión preventiva como una excepción y la libertad como regla general. Innegablemente, la prisión preventiva es una de las instituciones más polémicas del sistema penal. En este ensayo se va a realizar un enfoque de la prisión preventiva, donde desde la época primitiva hasta la actualidad, cómo se justifica la imposición de la prisión preventiva en un Estado democrático de derecho, y que no podemos prescindir en un sistema normativo de orden y seguridad de este mecanismo. Es decir, en ningún sistema jurídico del mundo se puede prescindir del tema de la prisión preventiva. La próxima, por favor. La próxima. Entonces, morir en prisión. En el año 2016, la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala confirmaron los abusos de la prisión preventiva. Incluso hay un estudio en el cual los jueces y fiscales expresaron la preocupación de que si se aplican o solicitan medidas sustitutivas, serían acusados de casos de corrupción. Esta fotografía corresponde a los últimos 4 que murieron en Pavoncito, que tenían el tiro de gracia, lo cual demuestra que siempre han estado armados dentro de las prisiones. La próxima, por favor. Morir en prisión. El fallecimiento del exdiputado Manuel de Jesús Barquín Durán estaba sindicado en el caso lavado de política, falleció a causa de una fibrosis pulmonar, solicitó a la juez que controlaba la investigación 3 audiencias de revisión de medida de coerción con el objetivo de revocar la prisión preventiva por cuestiones de salud y asistencia médica, lo cual fue denegado, falleciendo cuando por emergencia fue ingresado a un centro asistencial. La próxima, por favor. El médico Jesús Arnulfo Oliva Leal, ex decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos de Guatemala, procesado en el caso Ix-Pisa, se suicidó en la cárcel Mariscal Zavala. Días antes había pedido una medida sustitutiva porque sufría de una fuerte depresión. La próxima, el médico Edwin Raúl Castañeda Pineda, también estaba en prisión preventiva, había sido trasladado al hospital militar por problemas cardiorrespiratorios, así como Barquín y Oliva Castañeda también habían pedido sin éxito la medida sustitutiva.
La próxima. Morir en prisión, pues por ahí tengo algunos datos del año 2015, murieron 101 reos. En el año 2016 murieron 128 reos dentro del sistema penitenciario, 74 por hechos violentos y el resto por falta de atención médica. Tenemos una población de 21.883 personas recluidas en las 20 cárceles, que de acuerdo al sistema penitenciario solo tenemos capacidad para 6.800 personas, excedido en un 300%. Interesante que la mayoría de la cantidad de los reclusos, que son 18.731, es por prisión preventiva. Se agrava más la situación, ustedes vieron esa fotografía, imagino, en los diarios del país. Ya ningún centro médico asistencial puede atenderlos. Se dio la fuga de un reo, asaltaron el San Juan de Dios, ahí van corriendo las enfermeras y los médicos, y por eso ya no hay atención a ningún reo en los centros hospitalarios. Siguiente. Conclusiones. Pues obviamente hay un aumento de la violencia y la impunidad crónica, empujado a más políticas de seguridad y política criminal arbitraria. Existe una débil independencia judicial por la memecracia. Yo le llamo memecracia a que los memes y los virales nos gobiernan. Si salen en los medios, al otro día la decisión judicial es distinta. Guatemala es parte de diversos instrumentos internacionales, como lo son la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Declaración Universal de Derechos Humanos, Reglas de Tokio, recomendaciones del Alto Comisionado de Naciones Unidas en el tema de la excepción de la prisión preventiva. La Constitución Política de la República de Guatemala, obviamente en el 44, tiene preeminencia de estos instrumentos internacionales, y prácticamente el tema de los juzgadores es un tema de ponderación. Y es un tema de ponderación en cuanto a la aplicación de la prisión preventiva y en cuanto al principio de presunción de inocencia, el cual, de acuerdo a este humilde servidor suyo, va a depender exclusivamente de la situación determinada del caso, va a depender definitivamente de acuerdo a qué tipo de delito, va a depender del estudio de los peligros procesales para que se pueda hacer una ponderación, no únicamente en cuanto a la presunción de inocencia, sino también a la defensa del orden social del Estado. Muchas gracias. Bien, vamos a escuchar ahora al segundo de los panelistas. Lo presentamos, es el doctor Alejandro Rodríguez, abogado con estudios de doctorado en Derecho Penal y Derechos Humanos por la Universidad de Salamanca, España, con especialización en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, director del Departamento Jurídico de la Procuraduría de Derechos Humanos de este país en el periodo 2003-2008, secretario de Política Criminal del Ministerio Público del 2008 al 2014, vicepresidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, y ha sido también profesor de posgrado en la Universidad de San Carlos de Guatemala en Criminología y Política Criminal. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Alejandro Rodríguez. Gracias. En primer lugar, yo quiero felicitar a la Universidad de San Carlos y al programa de posgrado por realizar estas jornadas que nos permiten efectivamente discutir temas centrales de lo que está sucediendo en Guatemala el día de hoy. Y creo que este tema, presunción de inocencia y prisión preventiva, es probablemente uno de los ejes centrales de discusión hoy. ¿Hasta dónde se está aplicando la presunción de inocencia? ¿Hasta dónde se están violando los derechos humanos? Y realmente me parece muy interesante hablar de la postura del derecho penal del enemigo, pero hablar también de la postura de las garantías y sobre todo entender que el derecho penal del enemigo hoy es una postura extrema que está limitando y violando derechos humanos. Yo quisiera partir de un hecho. El derecho penal siempre está en una doble dicotomía. Por un lado, seguridad, y por el otro lado, garantías. ¿Verdad? Y lamentablemente la historia del derecho penal es una historia poco honorable.
O sea, a lo largo de la historia, lo que hemos tenido ha sido persecución penal por órganos totalitarios, autoritarios, desde, como se mencionaba aquí, el martillo de las brujas. Millones de mujeres fueron condenadas por herejes, por brujas, por blasfemia durante la Edad Media a través de un derecho penal poco honorable. Pero también debemos de recordar de que hay un pequeño espacio histórico en donde surge el moderno derecho penal. Y ese pequeño espacio histórico se da en 1764 con la obra de Beccaria, cuando él por primera vez establece que no solo el Estado tiene que castigar, el Estado tiene que reconocer también al individuo, tiene que reconocer derechos, porque antes, en el derecho penal anterior a la Ilustración, el sindicado era una persona sin derechos, era un objeto, era una persona que lo único que tenía que hacer era confesar su crimen, ¿verdad? Y lo sometían a uno a tortura, y si uno confesaba, entonces lo condenaban, y regularmente, entonces, se carecía de abogado defensor y se carecía de cualquier tipo de presunción de inocencia. Lo que había era siempre una presunción de culpabilidad. Vean ustedes que, por ejemplo, para someterlo a uno a tortura, bastaba con tener una declaración en contra. Ya con una declaración en contra lo podían a uno someter a tortura. Uno podía apelar, por supuesto, la decisión de someterse a tortura en las obras como la Constitutio Carolina, por ejemplo, el Código Penal de Alemania de 1530. Ahí uno podía apelar la decisión de ser sometido a tortura. El problema es que no tenía efectos suspensivos. Entonces, de todos modos, a uno lo torturaban. Después, cuando ya llegaba la sentencia, regularmente, pues ya había la decisión de segunda instancia, regularmente ya había confesado a la persona y había sido condenado. Entonces, yo creo que es muy importante ver la historia, porque la historia del derecho penal, lamentablemente, ha sido una historia de autoritarismo y de imposición. Los nazis también derogaron la presunción de inocencia, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver entonces que en un derecho penal democrático los fines y funciones del derecho penal tienen que ser, como dice Silva Sánchez, unos fines que sean una síntesis que permita la reducción de la violencia social en su conjunto. Silva Sánchez indica que el derecho penal no tiene una sola finalidad. O sea, no solo protege a la sociedad, por supuesto, hay un segmento, hay un vector, si ustedes lo quieren ver, o una finalidad, que es la protección de bienes jurídicos y la protección de los derechos de los ciudadanos frente a individuos que están cometiendo delitos. Pero frente a esta finalidad, hay otra finalidad que es igualmente importante, por lo menos en una sociedad en donde se reconocen que las personas tienen derechos, o en una sociedad donde hay ciudadanos. Y esta sociedad guatemalteca nunca ha tenido ciudadanos, lo que ha tenido es personas sin derechos, y por eso tenemos las cárceles que tenemos, porque ahí en las cárceles las personas no tienen derechos. Pero Silva Sánchez nos dice, junto con la protección de bienes jurídicos, nosotros tenemos otra finalidad, que es la minimización de la intervención estatal. ¿Por qué? Porque la intervención estatal, la pena, es una forma de violencia. Y esa forma de violencia tiene que ser reducida al mínimo también. O sea, tenemos que reducir la violencia generada por los delitos, tenemos que reducir la violencia generada por la reacción punitiva, es decir, la pena. Y él señala junto con Ferraioli otro elemento muy importante. Tenemos también que reducir las reacciones sociales informales. Es decir, los hechos impunes van a generar también un grado de violencia. Y si la sociedad no siente que los delincuentes o las personas que transgreden la ley son debidamente castigados, lo que va a hacer
es entonces tomar justicia por su mano. Y Ferrajoli no conoció Guatemala, digamos, cuando hizo su tesis. Si hubiera conocido Guatemala, se daría cuenta que aquí hay una gran cantidad de linchamientos, ¿verdad? Si hay algún lugar en el mundo donde pareciera que esta tercera finalidad de evitar las reacciones informales es importante, es en Guatemala, porque tenemos una gran cantidad de linchamientos, incluso linchamientos por cosas sumamente leves. Yo me recuerdo que salió una publicación de que una persona se robó 40 quetzales de limosna y lo persiguieron y lo lincharon. Entonces en Guatemala también hemos llegado a no un nivel de reducción de la violencia global, yo creo que hemos llegado a un nivel de maximización de la violencia global. Entonces, nosotros en un derecho penal democrático debemos de buscar que el sistema penal busque la reducción global de la violencia. Menos delitos, menos sanciones, menos intervención en los derechos del individuo y menos reacciones informales. Todo eso debe de llevar a la disminución de la violencia dentro de la sociedad. Pero también es muy importante ver que un sistema de justicia tiene que ser construido para lograr garantizar que sea eficaz, sea efectivo. Ferrajoli nos habla de que existen dos cifras negras del sistema. Por un lado está la cifra negra de la impunidad, todos los delitos que no ingresan al sistema o todos los delitos que no son castigados. Pero junto con esa cifra negra de impunidad, tenemos otra cifra negra que es la cifra negra de la injusticia. ¿Y cuál es la cifra negra de la injusticia? Bueno, las personas que han sido acusadas y son absueltas por el sistema. Pero también tenemos la cifra negra de las personas que han sido condenadas injustamente, incorrectamente y no han sido absueltas. Algunas veces detectamos los errores y otras veces los enterramos, porque aún en sistemas jurídicos sumamente avanzados como en Estados Unidos se han detectado muchos errores judiciales en aplicación de la pena de muerte. Por eso hoy la mayoría de estados en Estados Unidos han abolido la pena de muerte, porque se ha logrado determinar una alta tasa de errores judiciales, ¿verdad? Y si lo mato, pues ya no tengo cómo poder resolver ese problema. Entonces, nosotros debemos de tener dos finalidades: evitar la cifra negra de impunidad, evitar la cifra negra de la injusticia. El sistema de justicia tiene que ser construido precisamente sobre esa base. Y aquí la presunción de inocencia juega un rol fundamental. ¿Por qué juega un rol fundamental? Porque en una sociedad democrática el individuo tiene derechos y tiene dignidad. Yo por eso no comparto la tesis de Gunther Jacobs en cuanto al derecho penal del enemigo, porque él considera que existen personas sin dignidad. Y esa es una tesis autoritaria. Los nazis decían, hay gente carente de valor vital, y por eso exterminaron los 6 millones de judíos, porque consideraron que había personas que no pertenecían a su comunidad. Nosotros no podemos, en el siglo XXI, aceptar una tesis que no parte de la dignidad humana como eje central de toda la construcción del sistema penal. Y en ese sentido también creo que es importante traer a Kant, porque Kant siempre ha dicho, ningún individuo puede ser instrumento para fines de otro, ningún individuo puede ser instrumento para la sociedad, ¿verdad? Los seres humanos tienen dignidad, las cosas tienen precio, pero los seres humanos tenemos dignidad, y ninguna persona puede ser despojada de su dignidad, y por supuesto tampoco puede ser despojada de la presunción de inocencia. La presunción de inocencia es hoy un principio rector inderogable del debido proceso. O sea, si ustedes leen la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lean la opinión consultiva tanto de habeas corpus como la opinión consultiva sobre debido proceso, nos dice
el artículo 8.2 de la Convención Americana es una garantía inderogable. No se puede derogar ni porque haya guerra, ni porque haya una situación de amenaza interior. Bajo ninguna circunstancia el artículo 8.2 de la Convención Americana puede ser derogado. El debido proceso, el habeas corpus, son garantías inderogables. Y obviamente dentro del artículo 8.2 de la Convención Americana está la presunción de inocencia. De tal manera que bajo ninguna circunstancia nosotros podemos entender que la presunción de inocencia pueda ser derogada en un derecho penal democrático. Yo quisiera señalar también que esta presunción de inocencia pues tiene tres dimensiones fundamentales. Esas dimensiones fundamentales que nos indica Julio Mayer son fundamentalmente, primero, el trato como inocente. Toda persona debe ser tratada en todo momento como inocente, lo cual significa que no se le pueden anticipar penas, no se le pueden imponer castigos antes de que exista una sentencia de condena firme, ¿verdad? En segundo lugar, tenemos el onus probandi. También esta es una garantía inderogable. La Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha dicho en muchos casos, por ejemplo, contra México, en el caso Cabrera Montes, señaló precisamente que esta garantía de presunción de inocencia es esencial dentro de lo que es el debido proceso y no puede ser objeto de ninguna restricción. Y finalmente la tercera dimensión es el indubio pro reo. Este principio, que es una cláusula de cierre, implica que cuando exista paridad, si no se llegue a la certeza absoluta sobre la realización de un hecho, el tribunal debe de absolver. Entonces, los principios de trato como inocente, onus probandi, indubio pro reo, son unas garantías esenciales que están involucradas dentro del artículo 8.2 de la Convención y del artículo 14 de nuestra Constitución y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Yo quisiera señalar que es muy interesante que en Guatemala, por ejemplo, el principio de presunción de inocencia fue introducido hasta la Constitución de 1986. Si ustedes revisan la Constitución del 45, del 54, del 65, no van a encontrar el principio de presunción de inocencia, ¿verdad? Pero aún hoy, cuando ya tenemos introducida la presunción de inocencia, vemos que nuestra redacción constitucional no es afortunada. Uno lee el artículo 13 de la Constitución. Se podrá dictar auto de prisión preventiva cuando existan indicios racionales de haber cometido un delito. Y las finalidades constitucionales y las finalidades legítimas de la prisión preventiva, ¿dónde están? El peligro de fuga, la obstaculización de la averiguación de la verdad, se las comió el legislador. Y recordemos, los indicios racionales son una condición necesaria, pero no suficiente, porque en los instrumentos internacionales y la jurisprudencia de la Corte han consagrado claramente el principio de excepcionalidad, ¿verdad? Hoy sabemos que en casi todos los sistemas jurídicos la presunción de inocencia es efectivamente, la prisión preventiva es efectivamente una situación que es aceptada tanto teóricamente como en la legislación, pero con carácter absolutamente excepcional. ¿Y qué significa la excepcionalidad? La excepcionalidad significa que solo puede darse si yo compruebo las finalidades procesales de la prisión preventiva. Hay también una carga de la prueba, un onus probandi por parte del Ministerio Público que tiene que acreditar el peligro de fuga o la obstrucción de la averiguación de la verdad. Ya cayendo nosotros directamente a nuestra práctica y a nuestra legislación, vamos a ver que encontramos muchas deficiencias, tanto normativas como de praxis, en la aplicación de los principios de
la presunción de inocencia, y también del otro artículo que es muy importante y que está dentro del principio de convencionalidad, que es el artículo 7.5 de la Convención. El derecho a ser juzgado en un plazo razonable o puesto en libertad, ¿verdad? Entonces, una persona puede ser privada de su libertad en prisión preventiva, pero solo con carácter excepcional. Y cuando vemos nuestra legislación encontramos, lamentablemente, y la Corte de Constitucionalidad tiene sentencias ambiguas, o más bien dicho antinómicas, porque en algunos casos ha reconocido el carácter excepcional de la prisión preventiva, pero en otros, como por ejemplo en el artículo 264, nos ha mantenido todavía prisión preventiva para ciertos delitos solo por la existencia del delito. Entonces, nosotros vemos que ese artículo 264 del Código Procesal Penal viola los estándares internacionales en materia de derechos humanos, viola las sentencias como Suárez Rosero de la Corte Interamericana, o más recientemente la sentencia del pueblo mapuche contra Chile, en donde se analiza precisamente este carácter excepcional, que no puede la ley establecer prisión preventiva obligatoria. La prisión preventiva tiene que ser fundada y motivada en el caso concreto y estar sustentada en pruebas suficientes. Finalmente, yo quisiera también ver que los estándares internacionales, tanto el artículo 8.2, el 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, nos dan esta visión de cuáles son las únicas fuentes en donde se puede emitir una prisión preventiva sin violentar la presunción de inocencia. Y de estos podríamos sacar básicamente 5 principios. El primer principio pues es la excepcionalidad. El segundo principio, la legalidad. Solo podemos dictar medidas de coerción. La prisión preventiva es una de las medidas de coerción, ¿verdad? Tenemos otras medidas de coerción que también podemos utilizar dentro del proceso, siempre que acreditemos el peligro de fuga. Pero este principio de legalidad también nos impone cuándo, ¿verdad? No podemos utilizar una medida de coerción que no está prevista previamente en la ley. Pero los más importantes son los principios de necesidad y de proporcionalidad, ¿verdad? Porque nosotros, o más bien dicho el juez, cuando está motivando su decisión, tiene que acreditar. Cuando decimos necesario, decimos no es posible de otra manera. Puede existir peligro de fuga, pero se tiene que acreditar que no es posible evitar el peligro de fuga de otra forma. Si no acreditamos el principio de necesidad, entonces tenemos un problema muy serio con relación a la legitimación de esa prisión preventiva, y la Corte Interamericana lo ha dicho en casos contra Honduras, por ejemplo. La falta de motivación adecuada de la fundamentación de la prisión preventiva es contraria a la Convención. Pero en cuanto al principio de proporcionalidad, que es otro de los principios, nosotros tenemos 2 grandes vertientes. Una primera vertiente es, bueno, no podemos definitivamente emitir una prisión preventiva, una medida de coerción que sea más grave que la pena que se espera, ¿verdad? Aquí hay veces que algunas personas han llegado incluso a el tiempo de prisión que se espera en el caso concreto, ¿verdad? Eso es una pena anticipada, y esa es una grave violación al principio de proporcionalidad y a la presunción de inocencia. Pero además, la proporcionalidad debe entenderse como la duración del proceso. Es decir, cuánto tiempo debe durar el proceso, porque nadie puede estar detenido más allá de un plazo razonable, ¿verdad? Artículo 7.5 de la Convención. Ser juzgado en un plazo razonable o puesto en libertad.
Y por supuesto, aquí en este elemento de proporcionalidad, nosotros encontramos graves problemas. Porque más de interpretación que de legalidad. Porque si bien el Estado de Guatemala fijó una temporalidad para finalizar el proceso y para finalizar la prisión preventiva, esa temporalidad es 1 año. El artículo 268 del Código Procesal Penal nos dice que la prisión preventiva debe durar lo máximo 1 año. Se podrá prorrogar, dice, si hay sentencia condenatoria y para efecto de poder entonces derivar, digamos, el proceso de apelación y resolver el proceso de apelación. El Estado de Guatemala tal vez fijó un plazo muy pequeño, si ustedes quieren, pero es el plazo que el Estado de Guatemala se impuso a sus tribunales. Sus tribunales deben de juzgar a una persona en 1 año y si no lo hacen dentro de ese año, tienen que decretarle la libertad. Esa norma no se está cumpliendo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que está sucediendo? Bueno, pues entonces lo que está sucediendo es de que se ha venido dando una práctica que son las prórrogas de la prisión preventiva de una manera, podríamos decir, inmotivada, porque es un trámite burocrático, ¿verdad? Ahí andan los oficiales diciendo, miren, ya se va a vencer, subamos, o ya se nos venció la prisión preventiva, y suben inmediatamente el expediente a las salas de apelaciones para que emitan la decisión de prórroga. Pero esa decisión de prórroga se hace sin audiencia, se hace sin motivación y sin el análisis que la Corte Interamericana de Derechos Humanos está exigiendo, porque el artículo 7.5, cuando nos dice que el plazo debe ser el plazo razonable, exige 3 condiciones fundamentales. Nos exige analizar, en primer lugar, la actuación de los tribunales de justicia, en segundo lugar, la actuación de los sujetos procesales y en tercer lugar, la complejidad del caso. Y sobre esa base se debe motivar la decisión de si existe o no existe un plazo razonable. Pero si yo me pongo a leer las decisiones de prórroga que emiten las salas de apelaciones, no voy a encontrar en ninguna de ellas este tipo de razonamientos. Tampoco vamos a encontrar que haya una audiencia, porque fíjense que la prisión preventiva no puede ser automática. Esa prórroga tiene que ser requerida por el fiscal, y es el fiscal el que tiene que venir y decir por qué todavía es necesaria esa prórroga y justificarlo en base probatoria. Y como ha dicho la Corte Interamericana, conforme pasa el tiempo, menos peligro de fuga hay. Es decir, pues ya se supone que se ha avanzado en la investigación, ya se tienen declaraciones de sindicados, bueno, hay una serie de elementos que nos dicen que el peligro de obstaculización o de fuga pueden haber disminuido. Por eso podríamos decir nosotros que tenemos graves problemas con relación a la prisión preventiva que yo creo que deben de ser analizados adecuadamente por parte de la academia, pero sobre todo por parte de los tribunales de justicia. Y hay un último problema. Bueno, si nosotros vemos nuestro sistema legal y vemos las estadísticas, encontramos que hoy el 51% de las personas que están privadas de libertad están en prisión preventiva. Entonces, nosotros estamos castigando anticipadamente a las personas. En una sociedad democrática, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido un informe específico sobre los estándares de prisión preventiva que todos los jueces deben de manejar, pero todos los eruditos tienen que manejarlo, pero nos indica no debemos pasar de un 25% de personas en prisión preventiva. Ese debe de ser nuestra meta. La justicia tiene indicadores. Este es uno de los indicadores de prisión preventiva. Quisiera terminar nada más indicando de que también hay un problema muy serio con respecto al trato de las personas en prisión. Bien lo mencionaba el doctor Portillo, o sea, tenemos un sistema que está matando gente dentro del sistema penitenciario. Hay una gran cantidad de personas
que fallecen, ya sea por falta de atención médica, por violencia dentro de los centros o por otras circunstancias de graves violaciones a los derechos humanos, tanto en prisión preventiva como por personas condenadas. Pero en prisión preventiva es todavía más grave, pues, porque todavía no hay una condena. Pero nosotros lo que tenemos en este momento es una industria de control del delito, en donde hay exacciones ilegales y se está torturando a la gente dentro de los centros de prisión para sacarles dinero. Ustedes, como abogados, lo saben, a sus clientes les piden 3,000, 4,000, 5,000 o puede ser que más por no hacer la talacha. Y posteriormente, si no lo hacen, son golpeados y muchos de ellos son asesinados por esas golpizas. Y todo eso va a parar a los bolsillos de los funcionarios públicos. Entonces creo que realmente tenemos muchos temas que discutir y muchos temas que modificar, y dejaremos entonces para las preguntas y pues algunos de estos temas. Muchas gracias. Bien, agradecemos a los dos panelistas por sus puntos de vista sobre este tema y pasamos prontamente a la parte de las preguntas que ustedes han formulado y que vamos a iniciar con una primera que me gustaría que ambos panelistas pudieran responder. Van a tener 2 minutos para sus intervenciones. Nuestra Constitución Política de la República, en su artículo 14, en el epígrafe, coloca los conceptos de presunción de inocencia. Sin embargo, en su texto, el texto a interpretar y aplicar, utiliza el verbo ser, señalando que toda persona es inocente. Me gustaría ahí, porque el enfoque de alguna manera es filosófico, ¿qué consideran sobre este texto constitucional? ¿Se debe considerar que la persona es, ontológicamente hablando, inocente antes de ser declarado responsable judicialmente, o más bien axiológicamente, como lo dice el propio epígrafe, se le presume inocente? ¿Cuál sería la opinión de ustedes sobre el texto constitucional al respecto y el principio de presunción de inocencia? Doctor Portillo. Sí, la presunción de inocencia en el texto constitucional está dentro del apartado de los derechos humanos de las personas, está dentro de ese apartado de derechos humanos, y obviamente se considera ontológicamente que la persona es inocente. De hecho, ese trato de la presunción de inocencia se da desde el momento de la sindicación del hecho delictivo, desde el momento del autoprocesamiento, la apertura a juicio, la etapa intermedia, la etapa del debate, impugnaciones. Por esa razón, dentro del 14 del Código Procesal Penal, al hablar de la presunción de inocencia, se habla que debe de ser tratado como inocente porque es inocente mientras no haya una sentencia firme que demuestre lo contrario, siendo una garantía constitucional que debe de observar el Estado de Derecho democrático. Muchas gracias. Le pasamos la oportunidad al doctor Rodríguez. Sí, digamos que la presunción de inocencia no establece una categoría ontológica, o sea, la persona no es inocente como tal, ¿verdad? No es que en su esencia sea inocente, nos estamos refiriendo a un estado jurídico, nos estamos refiriendo a un estatus que debe ser desvirtuado, y ahí es donde entran estas 3 dimensiones que hablábamos de la presunción de inocencia. En un primer momento significa que yo tengo que tratar a esa persona como que si fuera inocente. No le puedo imponer penas anticipadas. Él tiene ese derecho de defensa y tiene derecho a que nadie le afecte sus derechos más allá de lo que sea estrictamente necesario y excepcional y sobre la base
de las finalidades procesales. Porque lo que no puede existir es una prisión preventiva o una medida de coerción que sea una pena encubierta, ¿verdad? No podemos anticipar la sanción. Y esto nos lleva a la segunda dimensión. La segunda dimensión es que ese estatus jurídico, que es el estado de inocencia, debe ser desvirtuado, la garantía del onus probandi. El Estado, en este caso el Ministerio Público, ¿verdad?, tiene que demostrar, más allá de toda duda razonable, es decir, con un nivel de absoluta certeza, que la persona cometió el delito. Y en ese sentido lo que estamos haciendo es constitucionalizando el nivel de cognoscitivo que debe tener el juez, el nivel de valoración que tiene que tener el juez. El juez no puede condenar con duda, el juez no puede condenar con probabilidad. O sea, pueden haber más o menos indicios sobre un elemento, pero él no puede condenar con una probabilidad, solo puede condenar con la categoría certeza. Y la certeza significa que no hay una explicación alternativa, no hay una duda. Y por eso se cierra además, y Rayoli lo señala como un elemento central de todo el sistema jurídico, es una garantía epistemológica, el indubio pro reo. Si yo tengo duda, tengo que absolver. Entonces, si bien es cierto, uno puede ir dando decisiones dentro del proceso, como por ejemplo dictar auto de procesamiento, puedo dictar auto de apertura a juicio, esas decisiones tienen que tener un cierto nivel de cognoscitivo, de un estado intelectual del juez. Para poder dictar un auto de prisión de procesamiento, yo necesito tener indicios racionales suficientes. Si ustedes lo quieren así, un nivel de probabilidad. Y Mayer habla con un nivel de probabilidad cuando los elementos de prueba que afirman una tesis son superiores a los elementos de prueba que la refutan, ¿verdad? Si voy a ir a juicio, ese nivel tiene que ser un nivel de probabilidad fundada. Por lo menos tiene que haber un 75%. Y lo que tiene que ver el juez es, ¿podrá probar el Ministerio Público esa tesis que me están presentando? Porque si el Ministerio Público no me presenta suficiente prueba, yo tengo la duda de que lo puedan probar, entonces tengo que dictar clausura provisional, y si efectivamente ya no hay elementos de prueba que se puedan incorporar, tendré que dictar un sobreseguimiento, ¿verdad? O puede haber un nivel de certeza negativo, es decir, que la defensa me haya demostrado con toda claridad que el hecho no ocurrió, o el hecho ocurrió con una causa de justificación o de culpabilidad. Y entonces el juez puede dictar un sobreseguimiento del proceso, ¿verdad? Los estados intelectuales van dando entonces un avance del proceso, pero para condenar y para desvirtuar la presunción de inocencia, que solo se puede desvirtuar en sentencia, yo necesito el nivel de certeza. Bien, agradecemos al doctor Rodríguez. Vamos a dirigirles prácticamente 3 preguntas de las que nos trasladaron, porque se refiere a algo que los jueces han estado decretando previo a la primera declaración de algunos sindicados, lo cual se ha denominado, y ustedes lo indicaron en sus preguntas, como prisión provisional o detención provisional, mientras se puede llegar a la primera declaración. Hay alto debate sobre los plazos también que debiesen de cumplirse, puesto que la Constitución los consagra para esta primera declaración. Y por lo tanto la pregunta sería, doctor Portillo, ¿cómo entendería usted la existencia de esta figura de detención provisional o prisión provisional versus la prisión preventiva y los plazos de la primera declaración? Sí. Uno de los principios que sustenta el proceso penal guatemalteco obviamente es el principio de legalidad. Y sobre la base del principio de legalidad, el artículo 3 del Código Procesal Penal también regula el principio de imperatividad. Y el principio de imperatividad procesal es que ni los tribunales, ni los jueces,
ni los sujetos procesales pueden variar las formas del procedimiento, ni de sus diligencias, ni de sus incidencias. Dentro de las medidas de coerción establecidas a partir del artículo 259, que establece claramente la prisión preventiva, hay un desarrollo en donde el Código Procesal Penal nos indica cuál es la forma que un juez de garantías va a desarrollar la declaración indagatoria, empezando por el artículo 81. Me recuerdo de la reforma del 7 de 2010 del Congreso de la República de Guatemala, cuando se hablaba que el plazo razonable era un derecho fundamental, el cual se debería de discutir y no circunscribirse únicamente a que si una persona estaba en prisión preventiva 3 meses y si tenía medidas sustitutivas 6 meses, no, sino que el plazo razonable hoy usted lo discute y usted puede establecer un plazo razonable de acuerdo a la naturaleza del tipo penal o del delito o de las diligencias que se pudieran realizar en ese momento procesal. En relación a esto, el tema de prisión provisional o detención provisional, obviamente no se puede dictar ninguna medida de coerción sin antes. No se ha iniciado la audiencia indagatoria, no se le hace ver los derechos al sindicado, que tenga abogado defensor, que puede declarar o abstenerse de hacerlo. El Ministerio Público tiene que intimarle el delito con circunstancias de hecho y derecho fundamentando su pretensión. Se empieza la discusión de lo que yo llamo la discusión de la teoría del delito, porque para mí el autoprocesamiento, cuando se discute teoría del delito, de la posibilidad de la existencia de delito o no delito, de elementos positivos o elementos negativos del delito, para que el juzgador pueda en determinado momento decir si liga a proceso a una persona, y en ese momento uno de los efectos del autoprocesamiento, de los efectos procesales 323 del Código Procesal Penal, es el plazo razonable, es discutir la medida de coerción y el plazo razonable. Es el tema de dictar prisión provisional sin haber llevado las etapas del juicio, y indudablemente se contempla en el artículo 281 del Código Procesal Penal, el cual señala que los actos llevados a cabo sin observar los procedimientos y las diligencias son actos nulos de pleno derecho, porque no existe esa figura procesal penal en el Código Procesal Penal. El plazo razonable, pues a mí me merece mucho la opinión de que se pueda renunciar o abreviar el plazo, como lo establece el artículo 153, cuando usted tiene un detenido por negación de asistencia económica, y si usted sabe que va a ir a una condena de 2 años, ¿por qué no renunciar al plazo y una vez la aplicación de un procedimiento abreviado? Obviamente eso favorece al reo, pero no cumplir con los plazos. El Estado de Derecho en Guatemala, los jueces deben de cumplir con los plazos procesales, porque no cumplir con los plazos es una violación clara al derecho de defensa y al debido proceso penal. Muchas gracias, doctor Portillo. Igualmente, dentro del contexto de las preguntas, quienes las formularon mencionaban elementos como la capacidad o la insuficiencia de jueces o la exceso en la agenda de los tribunales como una de las motivaciones que han hecho aparecer esta figura de la detención o prisión provisional. Sus comentarios, doctor Flores. Sí, en primer lugar, yo creo que uno tiene que irse a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay casos como el caso Tibi contra Ecuador. Más recientemente hay otros casos que analizan los 2 elementos centrales que debe tener el control de legalidad de la detención. O sea, el artículo 7 de la Convención nos está indicando que debe haber un control inmediato de legalidad sobre esa detención para 3 situaciones fundamentales. La primera, establecer la legalidad del aspecto formal material, el aspecto material de la detención, es decir, que efectivamente el hecho es delito o no. Estoy completamente de acuerdo con el doctor Portillo que el juez tiene que aplicar desde el primer momento la teoría del delito, porque efectivamente el primer análisis que debe hacer el aspecto material de la detención es si el hecho es o no es delito, y si no es delito tiene que inmediatamente decretar su libertad. Pero el segundo aspecto muy importante que tiene que garantizar el juez es las garantías constitucionales. Una detención solo puede ser válida conforme los estándares interamericanos si se respetan todas las garantías constitucionales. Si no, se vuelve una prisión entonces ilegal y arbitraria. Y en ese sentido,
pues las garantías del artículo 6, 7, 8 son necesarias. Yo tengo que garantizar que tenga el acceso a un abogado defensor, efectivamente que se le comunique claramente cuál es el hecho delictivo, le tengo que garantizar todos sus derechos constitucionales. Y hay una tercera función muy importante también que se debe hacer y que viene de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura. Yo tengo que establecer que esa persona no ha sido sometido a actos o exámenes o torturas, ¿verdad? Lamentablemente, esa parte no se está respetando en Guatemala. Finalmente, yo he vivido, digamos, muchos de los temas en cuanto a detención preventiva, por decirlo de alguna manera, o detención provisional, que es esta figura inventada, ¿verdad? Y entonces resulta que, por ejemplo, un sindicado, utilizando su derecho de defensa, viene y recusa al juez. Es un derecho absoluto porque él desconfía de la decisión que va a emitir el juez porque sabe que hay una parcialidad. Pero, ¿qué está sucediendo? Entonces eso se va en apelación a la sala de apelaciones y ahí se muere 4, 5, 6 meses y la persona está en prisión preventiva. Eso es una violación muy grave al artículo 68 del propio Código Procesal Penal, porque el Código Procesal Penal indica que si hay diligencias urgentes y se recusa al juez, inmediatamente se tiene que llamar a otro juez para que entre a resolver esa situación. Lo ha dicho también la Corte de Constitucionalidad en diversas sentencias. Y resulta que la Corte Suprema de Justicia no ha emitido un reglamento de cómo se debe hacer esa sustitución. Y por falta de esa reglamentación nosotros estamos violentando en muchos casos los derechos. Creo que ahí hay una indolencia en cuanto a la violación de derechos humanos. Para cerrar, y aunque es parte del contexto de una de las exposiciones, la última pregunta viene en relación a la ley de extinción de dominio y a la afirmación de que esta es una ley especial. La consulta es: ¿cuál es la consideración de ustedes? Puesto que algunos juristas dicen que aún no se ha definido si es del área pública o privada. Doctor Portillo, con esto cerramos. Sí, muchas gracias, interesante. Aprovecho la oportunidad para hacer una explicación que yo considero que es muy pertinente en cuanto que se dice en la pregunta si es del área pública o privada. Hay que entender que las normas en Guatemala, algunas normas son de orden público, y obviamente que sean de orden público no significa que la naturaleza sean de derecho público o privado, como García Maínez hacía la división de derecho público o privado. Los alimentos, por ejemplo, están en el Código Civil, pero son unas normas de orden público. Cuando la Convención de Palermo ingresa a Guatemala y esta Convención de Palermo impone al Estado de Guatemala la obligación de estas leyes penales especiales, que son la ley de delincuencia organizada, la ley de extinción de dominio y la ley de lavado de dinero y otros activos, las denomina como leyes de orden público. Y obviamente que tienen una interpretación específica a través de los convenios de Palermo, que aquí hay una historia anterior a esta normativa aplicada en Colombia, grupos de narcotráfico, extinción de dominio, aplicada en Italia por el mejor fiscal que ha habido de derecho penal, que es Giovanni Falconi, y destruye la mafia siciliana, destruyendo el dinero del narcotraficante. Fue la forma en que pudo meter a la mafia siciliana, que es el mayor de los juicios que ha habido en la historia universal en Italia, aplicando los principios de estas leyes. A eso me refería yo cuando hablaba de leyes penales especiales. De hecho, la Universidad de San Carlos tiene un seminario de leyes penales especiales donde se ven este tipo de leyes, porque son unas leyes que tienen una interpretación propia. Cerramos con la intervención del doctor Rodríguez en el mismo sentido. Sí, cuando estaba en el Ministerio Público, precisamente tuvimos la oportunidad de implementar la ley de extinción de dominio. Y uno de los primeros temas que uno analiza es, bueno, ¿cuál es la naturaleza jurídica de la ley de extinción de dominio? ¿Es una ley penal o es una ley de otro carácter? Y siguiendo un poco la orientación del Tribunal Constitucional colombiano, nosotros entendemos que la ley de extinción de dominio no es una ley penal.
es una ley que tiene su origen constitucional. ¿Y por qué tiene un origen constitucional? Porque el Estado no puede reconocer el derecho de propiedad de bienes que son obtenidos ilícitamente. O sea, ese derecho de propiedad el Estado debe de extinguirlo, ¿verdad? Y se ha determinado que uno de los elementos más poderosos para poder combatir al crimen organizado es quitarle las ganancias. Entonces, la naturaleza jurídica de la ley de extinción de dominio es una naturaleza de carácter constitucional, y por eso no se rige por los principios del derecho penal, se rige por principios diferentes. Uno de los principios es que tiene la nulidad ab inicio, ¿verdad? Entonces, no importa cuándo se haya cometido el hecho, el Estado nunca le va a reconocer validez a esa adquisición de dominio que proviene de un acto ilícito. Y por eso tiene un carácter retrospectivo. No decimos que tiene un carácter retroactivo, sino que como esa propiedad continúa y es permanente, entonces se extingue esa propiedad que se obtuvo de manera ilícita. Nosotros no podemos reconocer la obtención de bienes que vienen de delitos. Y finalmente, pues desde el punto de vista procesal, y si ustedes lo quieren ver desde la perspectiva de la valoración de la prueba, se habla no de presunción de inocencia. Aquí no opera la presunción de inocencia. La presunción de inocencia es una garantía de carácter penal. Aquí lo que opera es, en primer lugar, pues una valoración de la prueba, como siempre, digamos, normal, de la sana crítica, como se opera en lo civil o en otras ramas del ordenamiento jurídico, donde no exigimos la certeza. Aquí, en extinción de dominio, si se exige, podemos condenar como en derecho civil o como en otras ramas, administrativo, con la probabilidad, es decir, con una carga probatoria suficientemente racional para entender que el hecho se probó. Y hablamos de una carga dinámica de la prueba. ¿Qué quiere decir esa carga dinámica de la prueba? Quiere decir que el Ministerio Público tiene que acreditar efectivamente que esos bienes provienen de una actividad ilícita, ¿verdad? Entonces me hace una presentación y me dice, mire, esta persona está vinculada a estos actos delictivos, pero por otra parte se le da la oportunidad al sindicado a acreditar que efectivamente eso no proviene de actividades ilícitas, sino que los fondos son provenientes de actividades lícitas. A eso le llamamos la carga dinámica de la prueba. Entonces, estamos dando la oportunidad de una refutación, pero el Ministerio Público sí tiene que acreditar que hay una actividad ilícita, porque la ley es números clausus. Solo se puede aplicar la extinción de dominio para determinados delitos. Bien, yo creo que nuestros panelistas merecen un fuerte aplauso de todos nosotros, agradeciéndoles aquí sus excelentes intervenciones. Vamos a cederle la palabra al señor director de la escuela para la entrega de un reconocimiento a nuestros panelistas, rogándoles a ellos pasar aquí al frente para recibir.